Y llegamos a su fin con el último episodio en donde hablaremos del último capítulo de Napoleón Hill, Empiece y hágase rico. Un capítulo que habla del sexto sentido. ¿Quién no ha escuchado hablar? Esta persona tiene un sexto sentido. Yo tengo ciertas habilidades que adivino lo que va a pasar. Alguna que otra vez lo hemos escuchado hablar, ¿verdad, Angélica? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Sí, lo hemos escuchado, pero creo que los oyentes se van a sorprender cuando vean lo que Napoleon Hill dice sobre el sexto sentido. Sí, esa es la primera pregunta. ¿Qué entiende Napoleón Hill por el sexto sentido y cómo lo describe en ese capítulo? Claro, fíjate, en realidad la cultura popular, o lo que todos hemos aprendido, yo misma, es que el sexto sentido era la intuición, ¿no? Siempre te decían, es una persona muy intuitiva, este sexto sentido lo tienes desarrollado, ¿no? Claro, luego lo que hay que saber es que la intuición es una facultad mental que tenemos, ¿de acuerdo? Correcto. Una facultad creativa. Pero lo que Napoleon Hill de lo que nos habla él en su capítulo del sexto sentido no es de la intuición. Él habla de la imaginación creativa. Y además él explica cómo él utilizó esta imaginación para crear lo que le iba a ayudar a lograr lo que luego logró, y sobre todo para tomar determinadas decisiones, ¿no? Que esto ya en todo caso lo comentaremos, ¿no? Pero lo primero que hay que saber es que él, cuando habla del sexto sentido, está hablando de la imaginación creativa, de cómo hacer uso de esta imaginación que conecta, para que lo entendamos, la mente del hombre, la mente de cada uno de nosotros con la mente universal, ¿no? Cómo nos podemos conectar. Y el canal que él utiliza y que le explica es este de la imaginación. Muy importante. Tengo una pregunta sobre este capítulo, en el cual tengo varias bastante interesantes puestas, pero la primera te la voy a hacer personal, ¿no? Entonces, me gustaría saber dónde este sexto sentido que habla Napoleón Hill, cuándo ha aparecido en tu vida, en qué experiencias, y bueno, que me contes un poco sobre eso. Claro, si parto de la idea que nos explica Napoleon Hill, él ubica el sexto sentido de imaginación creativa, dice que la ubica en la parte de la mente subconsciente, dice que la ubica en esa parte de tu mente que es realmente la que te conecta con la inteligencia universal, ¿no? Sí, la puerta del templo del conocimiento, ¿no? Exacto. Porque además él dice algo muy interesante, que en todo caso luego sí que quiero leer un párrafo de este capítulo porque creo que es muy interesante también para los oyentes. Pero fíjate, él al final lo que nos está diciendo es que todo lo que pensamos y todo aquello que estamos deseando, al final esto cómo funciona, funciona como imanes, ¿vale? Es decir, y esto es muy interesante y luego esto lo enlazaré con la pregunta que me has hecho, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es que con tus pensamientos y con tus deseos magnetizas unidades, él le denomina unidades de vida, ¿no? Es decir, unidades para que tú luego crees, ¿no? Creas lo que quieras crear. Yo en mi caso es curioso porque cuando pienso en esto, en cuando realmente yo tuve la sensación de que había algo que me estaba diciendo tienes que escoger, no escoger otro camino, pero sí abrir otra puerta, pues fue cuando realmente tomé la gran decisión de cambiar por completo mi vida. Y además lo hice no de un día para otro. Yo creo que al final este sentido del que habla Napoleón Hill es algo que es como algo que tenemos siempre en nosotros, pero no siempre le damos voz, no siempre escuchamos o apagamos la voz. Pero llega un momento que la vida te da un mensaje claro, ¿no? Y lo puede dar de muchas formas. A mí en mi caso fue en la forma de desarrollar una enfermedad. Y para mí esa enfermedad fue una llamada de atención que me hizo tener ese clic de decir, oye, tengo que prestar atención a lo que está pasando, a lo que estoy pensando y a lo que estoy sintiendo porque hay algo que no funciona. Y ahí fue cuando yo realmente pensé, wow, hay algo aquí, ¿no? Y mira, yo creo que esto en algún momento de la vida nos pasa a todos.
pero tenemos dos opciones. Hacer caso a ese toque de atención o no. Es una decisión es difícil, porque creo que esto es una decisión que solo cada uno la puede tomar individualmente, ¿no? Pero yo creo que tenemos toques de atención y los toques de atención son porque, oye, te toca abrir otra puerta, oye, por aquí no más, ¿no? Y creo que ahí fue cuando cuando empecé yo a entretener nuevas ideas de cómo podía ser una vida diferente a la que estaba teniendo, ¿no? Ni mejor ni peor, en ese momento solo pensaba que tenía que ser diferente, porque algo me decía, tiene que ser diferente. Y Ya. creo que eso fue un poco para mí. Me gustaría que leyeras ese episodio que me has comentado. Lo quiero leer porque creo que en esto que voy a leer tiene un denominador en común de todo el trayecto de este viaje, de este libro, hay un denominador común. Y creo que aquí se describe perfectamente. Mira, aquí Napoleon Hill dice, el punto de partida de todo logro es el deseo. Y el punto final es ese conocimiento que te lleva al entendimiento de ti mismo, al entendimiento de otros, al entendimiento de las leyes de la naturaleza y al reconocimiento y entendimiento de la felicidad. Y lo que me gusta aquí es que fíjate que al final Napoleon Hill aquí lo que resume es que este viaje que haces con este libro, lo que aprendes aquí, esta fórmula de Napoleon Hill, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con ese descubrimiento de ti. Y esto me gusta porque muchas veces estamos esperando que las respuestas nos vengan de fuera. Estamos esperando que alguien nos diga o nos descubra, ¿no? Hay mucha gente que seguramente va a acudir a este magnífico manual pensando, aquí voy a descubrir la fórmula. Sí, vas a descubrir una fórmula, pero la fórmula que vas a descubrir la tienes dentro ya. Es decir, Napoleon Hill te va a llevar dentro de ti. Y me gusta porque él dice al final vas a descubrir, vas a entenderte. Y para mí es el secreto, al final. El secreto es que entiendas quién eres, cómo funcionas, que no estás aquí, que no funcionas solo, funcionas con una operativa universal. Hay un cosmos que te sostiene, ¿no? Y me gusta especialmente este párrafo, porque explica esto. Es muy interesante, la verdad. Hay una pregunta hay dos preguntas, ¿no? Voy a empezar por una y después te voy a decir la otra para terminar con este episodio, ¿no? La primera es que si consideras que el sexto sentido es algo que todos pueden desarrollar o es un talento innato, ¿no? Y la última pregunta que yo te voy a hacer para cerrar este capítulo, y en donde después me gustaría que contaras, ¿no?, qué haces con este entrenamiento de Napoleon Hill, es cómo se relaciona el sexto sentido con los otros principios que Napoleon Hill nos expone en este libro. Respondiendo a la primera, fíjate, él cuando está explicando el sexto sentido, él lo desarrolló y lo practicó y utilizó una forma determinada de hacerlo, que además, curiosamente, cuando él explica, que ahora la voy a comentar, a mí esto, cuando lo leí, me hizo boom, porque yo, sin saberlo, había hecho lo mismo 10 años antes y no lo sabía entonces. Fíjate, él dice que con este sexto sentido, él se creó un equipo de consejeros invisibles. Es decir, él cogió de referencia a aquellas personas que para él realmente le servían de referentes y los sentaba en una mesa imaginaria en las que él se sentaba también con ellos para imaginarse que debatían con él, por ejemplo, o compartían la percepción sobre determinadas cosas, ¿no? Era su consejo de invisibles, ¿no? Y lo más curioso de todo es que yo 10 años antes había hecho lo mismo en una formación que hice sobre espiritualidad y curiosamente yo también tenía mi mesa de consejeros. Él tiene aquí muchos, no sé si tiene 10, yo no tenía tantos, yo tenía 3, creo, 2 o 3, pero es curioso porque yo utilicé
O sea, él lo que está explicando aquí yo lo hice en su momento y lo hacía también para cosas en las que me encontraba en la vida que necesitaba tener eso, como dijéramos, él lo que dice es, recibo el consejo de la mente universal, y lo hace a través de esas figuras que para él representan esto, ¿no? Pues yo también lo hice esto. Entonces, creo que esto se practica y esto es algo que aprendemos y lo perfeccionamos con la práctica, y todos lo podemos desarrollar. No hay nadie que no lo pueda hacer. Todos lo podemos hacer, ¿no? A la segunda cuestión de cómo relaciona el sexto sentido a todo lo que él habla, yo creo que lo importante aquí es que al final él lo que te está diciendo es no olvides, y creo que es todo, porque al final Napoleon Hill, en su libro Piensa y hazte rico, está hablando constantemente de principios universales. Está hablando constantemente de cómo funciona este cosmos. Está hablando constantemente de cómo funciona la operativa del gran creador. Y está constantemente explicándonos cómo tú estás en todo momento viviendo en dos planos a la vez, el invisible y el visible. Pero te han educado para solo vivir con el visible, para vivir en función de las apariencias físicas. Y Napoleon Hill te enseña que si realmente quieres tener una vida plena, próspera y rica en un concepto amplio, porque Napoleon Hill, aunque muchas veces pone los ejemplos de, oye, pon una cantidad determinada de lo que quieres, y habla de dinero, hay muchas veces que especifica, oye, que yo no solo me refiero a una riqueza material, estoy hablando de la riqueza espiritual, estoy hablando de la riqueza mental, porque tienes que desarrollar la conciencia de prosperidad y de riqueza primero en ti. Pero al final, lo que el sexto sentido de este capítulo se relaciona con todo es que si quieres empezar a prosperar en tu vida, vas a tener que empezar a caminar sobre la fe y dejar de lado las apariencias físicas. Y aquí tienes una opción: escoges la fe o escoges el miedo. Y Napoleon Hill, en todos los pasos de su libro, fíjate que cuando empezaba la fórmula y el camino, él decía, hay un ingrediente, un catalizador que te va a hacer lograr lo que deseas, y eso es la fe. Pero no la fe ciega, ¿no? Lo que hemos comentado alguna vez, sino la fe basada en el entendimiento, en ese entendimiento de quién eres, de cómo eres un ser que está conectado a una operativa que es perfecta, que es precisa y que es universal. Es decir, estas leyes que hay operan para todos y cada uno de nosotros, para todos. No hay excepción aquí. Pero tú tienes que hacer este compromiso, ¿no? Y tienes que escoger, ¿tú quieres vivir la vida con fe o con miedo? Con fe. Con No fe. hay otro tipo de cuestión, porque el miedo es ilusorio. Claro, pero mucha gente vive con miedo. La gran mayoría. Y eso es, creo que ahí, esta es una oportunidad para que hagas el cambio. Cambies. Venga, hay que vivir con fe. Con fe de la buena. Y para cerrar todo este capítulo, te he hecho antes una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ven la gente contigo en el entrenamiento de Piensa y hazte rico? Creo que es importante que se vea que este entrenamiento solo se abre una vez al año, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y que veamos un poco qué es lo que haces, cómo ayudas a la persona a integrar el libro. Claro, fíjate, ya por empezar, no es un club de lectura, es un entrenamiento. Significa que al final esto es un viaje en el que vas a estar 12 meses conmigo y con otras personas con la misma frecuencia interesadas como tú. Es decir, va a haber allí un mastermind muy potente, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es que en este viaje que dura 12 meses, cada mes lo que hacemos es trabajamos cada paso de los que Napoleon Hill contempla aquí en Piensa y hazte rico. Se trabajan, es decir, yo siempre preparo una hoja de ruta, es decir, aparte de lo que te lees, tú tienes una hoja de ruta de lo que yo preparo, porque luego en las sesiones en directo, que son cada 2 semanas, allí lo que hacemos que es, vamos desengranando esos ejes de cada capítulo para que las personas que estén haciendo este viaje integren la información, la entiendan. Esto no va solo de leer, esto va de que captes realmente cuál es la información que Napoleon Hill está haciendo y que le hagas trabajar para ti. Por lo tanto,
mi propósito principal es que las personas que den este paso, que sepan que van a dar un paso en el que van a estar un año entrenando su mente. Van a entrenar su mente durante un año con los pasos de Napoleon Hill, con mi apoyo, con un apoyo de un grupo, pero sobre todo porque al final esto va de que hagas un viaje, pero un viaje con compromiso y un viaje además trabajando tu gran activo que es tu mente, tu mentalidad, para empezar a convertirte en esa persona que quieres ver luego manifestada en tu mundo material, ¿no? Pero sí es un entrenamiento, esto es un año de entrenarte, sobre todo mentalmente. Genial, fantástico. Pues nada, quien quiera más información sobre este entrenamiento, dejamos el enlace aquí debajo. Muchas gracias por estos 12 o 13 episodios de Napoleon Hill. Un placer, la verdad es un placer. Ha sido una aventura también. Y seguimos, y todo el que queráis cambiar en vuestra vida es muy sencillo. Solamente tenéis que dar un paso hacia dos caminos, o la fe o el miedo. Y a partir de ahí vuestra vida puede cambiar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.